Las personas alcanzamos un promedio de nuestra felicidad del 60%. Entonces ahí cuando digo, sí tenemos responsabilidad de nuestra felicidad. Hay 3 factores que influyen para qué tan felices somos nosotros. Como que estamos condenados a la genética, a lo que venga antes de nosotros. Un ratico para hablar de humano a humano. Mi nombre es Paula Rosales y esto es Conexiones Profundas Podcast. Hola, bienvenidos a este 4º episodio de la 2ª temporada de Conexiones Profundas Podcast. Y como ven que por aquí estamos estrenosos y bueno, tuvimos que hacer unas adecuaciones en el set que me emocionan porque me gustan los cambios, entonces espero funcionen muy bien y que el audio se escuche mucho mejor. Saben que siempre me gusta estar mejorando de a poquito en poquito, como vamos haciendo todo en la vida, paso a pasito. Hoy vamos a hablar de un tema que puede ser de mis favoritos y creo que ya lo saben, y es hablar de la felicidad. Por estos días, con el tema de la película Intensamente, que a mí personalmente me encantó, están muy de moda las emociones, así que vamos un poquito a pegarnos a esa onda, pero vamos a hablar de la felicidad porque realmente les voy a contar el por qué. En estos días escuché una película y me quedé como, pucha, ¿será cierto? Que decían que las personas alcanzamos un promedio de nuestra felicidad del 60%. Y que personas como los monjes tibetanos, pues como personas que maestros, yogis, de reiki, estas cosas que se dedican un poquito más a profundidad a estos temas, llegan hasta un 80%. Y me quedó sonando mucho eso y empecé a investigar un poquito y realmente lo que encontré era que ese dato no estaba pues como muy demostrado, pero sí hay una diferenciación entre, digamos, las personas comunes y corrientes y las personas que sí tienen pues como un trabajo más profundo en esos temas, y ya vamos a hablar por qué. Entonces los quise compartir porque realmente saben que me encanta el tema de la felicidad, pero imagínense que investigando un poquito de esto, lo que yo he encontrado es que la felicidad, según la psicología positiva, perdónenme. La psicología positiva, hay 3 factores que influyen para qué tan felices somos nosotros. ¿Cuáles creen ustedes que sean? A mí me dejaron como wow, porque me sorprendieron sobre todo los porcentajes. El primero es la genética. Y yo sé que hemos escuchado, por ejemplo, que cuando en una familia hay, no sé, casos de depresión, eso se puede heredar, y como que si, digamos, mi padre, mi abuelo, mi abuela, una tía tuvieron algún tipo de depresión, pues tuvieron depresión, yo tengo más tendencia, mis hijos tienen más tendencia a sufrir de depresión, pero nunca que era tan relacionado directamente con la felicidad, con mi grado de felicidad. Entonces vamos primero con la genética, después con las circunstancias, o sea, las situaciones que pasan a nuestro alrededor, que sabemos que de alguna manera influyen, y por tercero, esas prácticas personales que nosotros llevamos a cabo. Entonces yo creo que no nos sorprenden de pronto estos ítems, pero sí los porcentajes. ¿Ustedes creen que esto sea más o menos por partes iguales o cómo va esto un poquito? Entonces aquí yo les voy a contar que la genética, según la psicología positiva, tiene un 50% de influencia en qué tan felices somos nosotros. Además de eso, las circunstancias tienen nada más un 10%. O sea, lo que nos pasa y nada más nos afecta en nuestra felicidad en un 10%. Por eso es que de ahí es que se dice que no es lo que nos pasa, sino cómo nosotros interpretamos eso que nos pasa y qué hacemos con eso que nos pasa. Porque una circunstancia, entre comillas, puede ser neutral en el momento en que yo entiendo que a una persona le pasa y a otra persona le pasa, y pueden reaccionar completamente diferentes y vivir esa situación desde caminos, formas, expresiones, emociones completamente diferentes. Bueno, entonces vamos ya en un 60%, entonces el 40% que nos queda es para esas prácticas personales. Y esas prácticas personales entonces es todas esas actividades que yo hago en el día a día que me van sumando para que yo pueda ser más feliz o no. Entonces a mí realmente me sorprendió porque digamos que mi primera impresión cuando leí esto, yo decía, pucha, prácticamente es como una sentencia, como que estamos condenados
a la genética, a lo que venga antes de nosotros, a lo que ya traemos en nuestra sangre, en nuestras venas. Pero luego, pues uno, profundicé un poquito más y ya les voy a contar qué encontré, pero dos, también encontré, pues pensaba que igual es un 50% que más o menos depende de nosotros, porque son esas circunstancias, entonces cómo las vamos a nosotros interpretar, recibir, procesar, pero además de las otras actividades o prácticas personales que voy a hacer yo para que sí me sumen y me contrarresten si es mi caso que mi genética no me favorece. Entonces, en esto hay algo que también me sorprendió bastante y se llama el set point. Y este set point es el punto, digamos, promedio de mi felicidad. Es decir, todos tenemos como un punto donde yo vuelvo normalmente. Entonces puedo tener, por ejemplo, un pico de felicidad. Tuve un evento que me hizo muy feliz, que me subió la adrenalina o que me dio mucha emoción o cualquier cosa parecida, ¡pum!, que me elevó, pero vuelvo a mi set point, que es como mi promedio, que permanece en el tiempo. Lo mismo pasa con los acontecimientos que no son tan positivos, que no me elevan, sino que por el contrario, digamos, me bajan en esa emoción. Entonces, no sé, un evento, murió alguien que quería, no sé, cualquier cosa, perdí algo que me puso triste y después de un tiempo vuelvo a mi set point, como que vuelvo a ese balance, a ese puntico ahí. Pero entonces hay muchas cosas aquí que me parecen interesantes porque no es como esto es un punto que es inamovible y ahí entonces empiezan a jugar eso de cómo van a ser mis estrategias, no solo para como mover esa balance de ese 50, 10, 40 que juegue en mi favor, sino también para que ese set point sea cada vez más alto. Entonces ahí cuando digo, sí tenemos responsabilidad de nuestra felicidad. Entonces en ese set point sí se puede mover, pero ojo que ese set point no se mueve simplemente como con picos, ¡pum! ¡Ay! Tuve un shot de adrenalina, por decirlo así, y se subió. No, señores. Sino que por el contrario se sube con esas prácticas que fomenten el bienestar en el largo plazo. Y entonces esas actividades que son, y ahí es donde vamos entendiendo por qué es tan importante el balance y por qué es tan importante estas actividades cuando hablamos de bienestar. Entonces es cuando ya nos referimos a, por ejemplo, el agradecimiento, a la meditación, al estar presentes, al ejercicio, a la alimentación, a practicar o estar en diferentes hobbies, a tener red de apoyos, a tener como a practicar, estar en terapias. Todas estas cosas hacen parte de esas actividades que me llevan a fomentar mi bienestar a largo plazo, lo que a su vez lleva, como les acabo de explicar, a subir mi set point. Entonces lo que me va a llevar también a poder ser más feliz y no solo algo momentáneo, sino en el largo plazo. Y que entonces eso también necesariamente, porque miren que va enlazadito, va a estar sumando a de 40% de mis prácticas personales. Y al estar en mis prácticas personales, entonces también va a subir como mi nivel de esa balanza personal del 100%. Así que es importantísimo todas estas actividades y ahí es cuando a mí personalmente me encanta hablar del balance en la vida, de estas actividades, de buscar el bienestar y no de quedarnos simplemente, digamos, viviendo en piloto automático, viviendo en esas actividades de nuestra rutina, del día a día, de nuestro trabajo, de lo que tenemos que hacer, sino encontrar esas otras actividades que nos llenan de vida, porque sí marcan la diferencia y sí podemos ser más felices. Entonces, realmente estará una capsulita de esta segunda temporada de Conexiones Profundas Podcast y espero que ustedes queden comprometidos con su felicidad, hacer esas actividades, esas prácticas que realmente nos eleven, porque qué rico poder ser más felices. Muchas gracias entonces por quedarse hasta aquí, gracias por estar acompañándome en este podcast. Ojo si no te has desatrasado de los otros capítulos o si estás al día, gracias infinitas y nos vemos todos los miércoles 7 p.m. en YouTube y Spotify.